la sesión. La secretaria procederá a leer la cuenta. Voy a leer primeramente los reemplazos permanentes llegados a esta comisión autorizados por la sala. El jefe de bancada del Comité PPD Independiente informa que el diputado señor Carlos Bianchi reemplazará en forma permanente al diputado don Fernando Zamorano. Igualmente, el jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente informa que el diputado señor Jaime Coloma reemplazará en forma permanente al diputado don Jorge Alessandri. Igualmente, ha ingresado en el día de hoy con urgencia que Su Excelencia Presidente de la República ha calificado como discusión inmediata el proyecto de ley que adopta medidas transitorias para contener el precio del queroseno doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional y otras medidas. A ustedes les van a entregar entonces los documentos que vienen. El informe financiero hecho llegar acompañando al mensaje, la minuta reglamentaria que explica el proyecto y un comparado. Muchas gracias, secretaria. Vamos a esperar que el señor ministro tome asiento. ¿La citación? Muchas gracias. Bienvenido, señor ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, al ministro secretario general de la Presidencia, don José García Ruminot, al subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez, y los asesores del Ministerio de Hacienda. Esta sesión ha sido convocada para analizar el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que adopta medidas transitorias para contener el precio del queroseno doméstico en el contexto de la emergencia internacional y otras medidas que indica Boletín 18.137-05, el cual ha sido ha solicitado al Presidente de la República ser tramitado con urgencia calificada de discusión inmediata, y por lo tanto en este minuto nosotros procedemos a darle la palabra al ministro, pero antes quisiera tomar unos acuerdos de la comisión. Yo quisiera primero pedir a la comisión que tomáramos los siguientes acuerdos. Permitir que el ministro de Hacienda presente su intervención completa y al final de ella se formulen las preguntas. Y el segundo acuerdo es que puedan intervenir primero con las consultas los integrantes titulares de esta comisión y luego se abre un espacio para que los demás diputados puedan hacer las consultas que correspondan. ¿Estamos de acuerdo, integrantes titulares? ¿No? Por mayoría, entonces... Tiene la palabra diputado Manucheri. Es que sí, tengo que... Presidente, el artículo 244 de nuestro reglamento señala la manera como se dan las palabras. Para poder nosotros revertir una norma en nuestro reglamento se requiere unanimidad de la comisión. No basta votar en mayoría para poder cambiar un artículo del reglamento. Por tanto, yo le solicito, presidente, que no habiendo la unanimidad se aplique el reglamento. Muchas gracias, diputado. ¿Procedamos a votar? Presidente, los acuerdos se toman por mayoría y se deshacen por unanimidad. Ese es el acuerdo general de la norma. No, los acuerdos del reglamento se dejan sin efecto por la unanimidad de los integrantes. ¿El reglamento está la manera como se proceden las palabras por cosas que se requiere unanimidad? ¿Se puede modificarse el reglamento por mayoría de la comisión? Es parte del reglamento. Al tiro. ¿Cuál es? Sí. ¿Ah? Sí, presidente, estimado.
Estimados integrantes, la idea es transmitir y tramitar esto de la manera más rápida posible, por favor. Así que yo llamo a votar ese acuerdo. Perfecto. Entonces, Sí, presidente, para que quede claro el punto, sería bueno tal vez leer el artículo del que habla la señora secretaria y que nos quede todo claro, en el fondo. bien, diputado, usted ha hecho mención al artículo 244. ¿A qué número? 7. Artículo 244, número 7. Conceder la palabra a los diputados en el orden que lo soliciten, pidiéndoles varios a un tiempo concederla a su arbitrio. O sea, son cosas distintas. Esto se refiere al orden para pedir la palabra y entregársela. El presidente tiene la facultad de entregar el uso de la palabra en el orden, según se señala acá, en el orden que se solicita. Ya, votemos, por favor. Perdón, ¿quiere hablar, Jorge? Entendiendo que cada uno aquí tenemos nuestros sectores y roles que jugar, también todos somos legítimos representantes de la ciudadanía y tenemos legítimas preocupaciones, no solo respecto a este proyecto de ley, sino a las 8 medidas que se han anunciado los últimos 7 días y que van a repercutir en lo mismo que es el bolsillo y la economía del país. Y en consecuencia, a mí me cuesta poder concurrir a un acuerdo así si no sabemos qué tan acotado va a permitir el diálogo luego con el ministro, porque para nosotros llega a ser irresponsable analizar este proyecto sin analizar el impacto que tienen las otras medidas que también han anunciado la recaudación fiscal. En consecuencia, es por eso que no concurriríamos a esto. Queremos lograr los mayores entendimientos, pero tenemos que tener por lo menos la instancia mínima de poder dialogar con el ministro de Hacienda, de poder resolver dudas y poder contrastar evidencia objetiva respecto al estado de las finanzas públicas. Diputado Bianchi. Bien, gracias, presidente. Primero, buenos días a todas y a todos los presentes, a ambos ministros y a los colegas. Yo desprendo de sus palabras, presidente, que aquí a nadie se le va a negar la palabra. La discusión que estamos teniendo estéril es que si alguien quiere hablar primero o quiere hablar después. Yo sugiero, presidente, que se someta a votación, entendiendo que quienes integramos permanentemente una comisión especializada como la de Hacienda, ¿por qué no de primera poder tener un diálogo constructivo? Y esto no quita que los demás colegas tengan el legítimo derecho al uso de la palabra. Así lo entendí, salvo que yo esté equivocado o esté en un cine distinto viendo una película distinta, pero yo creo que estamos todos en el mismo lugar y por lo tanto sugiero que se haga la votación, resultará lo que resultará. Quien quiera hablar primero o después es una situación más de índole personal. Yo creo que todos tenemos que tener, sí, y eso le quiero pedir finalmente, presidente. El acuerdo es que quienes estemos acá, a nadie se le exceptúe la palabra, más allá que la integre o no la integre. Pero lo primero que tenemos que escuchar es la presentación del ministro, que algunos podemos no compartirla, otros sí, pero tener la escucha de esta presentación y de ahí entrar al debate como corresponde en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Efectivamente, es como usted lo señala. La idea de esto es que todos podamos expresarnos. El tema es que los integrantes permanentes votamos y por lo tanto lo que nos importa es poder tener la posibilidad de hacer las primeras preguntas y obviamente que se abra un espacio con el tiempo que quiera cada diputado para expresar lo que corresponda de acuerdo a su opinión. Pero esto no es primera vez que se hace, lo hicimos para la reforma tributaria del ministro Marcel, que se tramitó de esa manera donde todos pudieron participar y todos pudieron opinar. Aquí nadie se va a quedar sin poder dar su opinión, poder hacer las preguntas que quiera y de hecho también la idea de que darle el espacio al ministro para que exponga completo su proyecto es también darle un espacio similar a las respuestas, y primero a las preguntas que tengamos en esta comisión
y después continuar incluso la sesión de la tarde para que termine de responder. Y yo sí les quería pedir aquí que también tengamos la buena voluntad, dada la premura que tenemos con este proyecto de ley, es que podamos votarlo también en la sesión de la tarde, de manera tal de que nos demos el espacio para que todos pregunten, nadie se quede sin dar su opinión, nadie se quede sin poder solicitar al Ejecutivo que aclare el proyecto y tengamos este espacio. Pero yo le pido como ese orden, nada más, para que podamos partir rápidamente la presentación, luego las preguntas, el bloque de preguntas para los otros diputados también, y finalmente dejamos en el bloque de la tarde respuestas y votación. ¿Les parece bien? ¿No? A ver, presidente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo primero lo teníamos resuelto, creo yo, pero lo segundo, a mí me cuesta que se quiera entrar a una votación en el transcurso de la tarde teniendo un debate. Yo eso lo dejaría sinceramente. Es decir, ya vía decreto se nos ha impuesto, ¿no es cierto?, la lógica conocida por todo el país. Tiene toda la facultad el gobierno para hacerla. Pero las mínimas facultades que tenemos nosotros, a lo menos de debatir el proyecto, donde vienen allí algunos beneficios para quienes pudieran o no verse beneficiados, yo creo que amerita un debate. Sí estoy de acuerdo que esto a lo menos pueda tratarse, si usted estima, en sala mañana, como un proyecto a debatir en sala, pero tener que votarlo, y podemos votarlo mañana a la mañana. Pero vayamos viendo, presidente, porque lo más probable es que la discusión sea más prolongada y nosotros mismos no podemos seguir restringiéndonos en este debate que hoy día el país entero lo está observando. Diputado, la idea del primer acuerdo efectivamente es poder iniciar la discusión como usted bien la señala. Partamos con la exposición, que no se interrumpa, y segundo, que puedan intervenir primero los diputados titulares, luego el espacio para los diputados que nos visitan. Ningún problema con eso, ¿ya? Lo que viene después tendrá que ser facultades que yo tomaré después viendo cómo se va desarrollando el debate. ¿Les parece bien que tomemos este acuerdo? ¿Sí? Ok. Votemos entonces, por favor. En votación, no hay más palabras. Lo que dices tú, Carlos. Lo que propusiste tú, Carlos. No. Ya, entonces se va a votar lo que dijo el presidente todo en una sola votación. Vamos a votar. Es súper claro, vamos a votar que el ministro exponga completo, las preguntas vienen después, en el orden de primero los integrantes titulares y segundo los diputados que están participando también en esta comisión. Eso es lo que vamos a votar. Entonces voy a tomar la votación. El diputado señor Alessandri, disculpen, pero esto está todavía en marcha blanca. Sí. Diputado señor Coloma. Señor Barrera. Por favor, cuando voten, para que quede grabado, ¿sí? Aprieten el botón. Señor Bianchi. Ay, sí. Sí. Contra, señor secretario. Señora Castillo. A favor. Señor Durán. A favor. Señor Carlesi. A favor. El que está. Sí. Señor Mesa. A favor. Señor Chalper. No está. Señor Ugarte. A favor. Señor Valenzuela. A favor. Acá. Señora Weiss. Presidente, señor Romero. A favor. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a favor y 2 en contra. Acordado. Partamos entonces dándole la bienvenida al señor ministro de Hacienda, don Jorge Quiroz, para que nos presente el proyecto de ley.
Gracias, presidente, y gracias, diputados presentes, por escuchar en los siguientes minutos la presentación. Respondiendo un poco a la inquietud del diputado Brito, voy a enmarcar primero el proyecto de ley en la circunstancia en que estamos y explicando por qué estamos enfrentando lo que estamos enfrentando. Básicamente estamos en emergencia energética y yo quiero describir cuáles son las medidas de contención que estamos enfrentando para ello. Siguiente, por favor. Este es el gráfico que muestra en el eje horizontal está el tiempo, desde enero del 23 a la fecha, abril del 26, y en el eje vertical está el precio del petróleo medido en base Brent, futuros a un mes. Como pueden observar en el gráfico, este precio sufrió un aumento absolutamente violento de 55% desde febrero, fines de febrero. La verdad es que el grueso de este aumento ocurre en las últimas 3 semanas y media. Y es un aumento que no se observaba en esa magnitud, en ese periodo corto de tiempo, desde probablemente hace 40 o 45 años. Eso es lo que ocurre con el petróleo. Y siguiente, por favor. También ocurre obviamente con los derivados. Destaca el diésel. El diésel también tiene una subida del 55% desde febrero. Llegó a tener pics de 60 y 65%. Y la gasolina de 93 octanos, 42%. Nuevamente se trata de cambios absolutamente inusitados, en un periodo muy, muy corto de tiempo, y que tienen un gran impacto. Ahora, este aumento de precio no viene de la nada, sino que viene de una guerra que está ocurriendo en el punto neurálgico del transporte global del petróleo, el canal de Hormuz, por donde circula 1/5 del petróleo que se transa mundialmente. Los barcos no se atreven a pasar, ni las compañías de seguros se atreven a asegurar. Ha habido también daño a infraestructura y se prevé que incluso si se resolviera la guerra mañana, se demoraría mucho el precio en volver a la normalidad. Se tienen que volver a normalizar, los dueños de los barcos tienen que perder el temor de transitar por el canal, se tienen que recuperar ciertas infraestructuras, hay que volver a echar a andar los pozos, etc. Ahora, este aumento de precios que ocurre afuera de Chile tiene un evidente impacto en Chile, porque en Chile importamos diésel y gasolina, y el diésel y gasolina que producimos domésticamente lo producimos enteramente con crudo importado. Por lo tanto, en virtud de cómo se ha estado operando el mecanismo de MEPCO, el mecanismo de estabilización, se ha ido generando una brecha muy grande entre el precio al por mayor. Ahí tenemos en el gráfico izquierdo el precio de paridad de importación. Ese precio es lo que a ENAP le cuesta traer desde fuera de Chile y poner en Chile. Ese ha subido 580 pesos por litro en 3 semanas, en el caso del diésel, y 362 por litro en 3 semanas en el caso de la gasolina. Perdón, de gasolina 93. Y si no se ha visto esa alza, es porque en el primer caso el diésel se ha reducido a 0 el impuesto específico, pero además se está subvencionando a la primera venta, ya sea que se subvencione a ENAP o a otras empresas importadoras. Y en el caso de la gasolina es porque se está reduciendo el impuesto específico. Ambos efectos tienen una consecuencia fiscal muy pronunciada.
se ha generado entonces una brecha. Siguiente, por favor. Ahí en la línea roja tiene el precio público y el azul lo que cuesta importar, más lo que cuesta importar más los impuestos. Esa es la brecha que está ocurriendo hoy día y la pregunta que nos hacemos entonces, o nos hicimos y nos venimos haciendo yo personalmente desde el 5 de marzo, antes de asumir, cuando empezó la guerra, lo primero que empecé a hacer fue seguir el precio del petróleo, ¿no? Porque sabía que estos efectos pueden ser muy grandes y pueden tener un impacto fiscal muy fuerte en circunstancias que son hoy día muy estrechas. Así que hemos ido siguiendo esto una vez que asumimos en Hacienda y esta brecha, quiero decirles que por el mecanismo de operación del MEPCO queda fijado el monto que hay que mantener y el precio que hay que mantener en las siguientes 2 semanas. Por lo tanto, cuando nosotros asumimos, ese decreto está firmado, porque todavía no se veía en toda su magnitud la crisis. O sea, no era que se tomó una decisión irresponsable, era lo que se veía en ese minuto. Y yo en las siguientes 2 semanas he tenido que firmar el decreto como tiene que firmarse conforme a la ley, dado lo que se decidió ahí, que se decidió con la información que había en ese minuto. No la cuestiono esa decisión en absoluto, pero la consecuencia de eso es que de aquí al miércoles vamos a ver perdido en términos de recaudación fiscal y subvenciones la suma de 210 millones de dólares. Y si uno mide lo que va perdiendo en la última semana, la verdad es que vamos a ritmo de 140 millones por semana, y si seguimos sin cambios a los precios actuales, 160 millones por semana. Nadie sabe cómo va a terminar esto. Yo recibo muchas opiniones. Mis colegas me llaman a veces y me dicen esto va a terminar rápido, no hay que acelerarse, o va a terminar lento. Esto es transitorio, esto no es transitorio, pero no estamos en condiciones de apostar. Esto no es un tema de opiniones, si yo opino que va a terminar rápido o lento. La verdad es que la mejor forma de saber si hay una opinión firme es preguntarle al mercado. En el mercado existen opciones financieras como el call, el derecho a comprar a un cierto precio. Yo exploré un poco, le encargué a mi coordinador de mercado de capitales que explorara eso, y la verdad es que prácticamente el call no existe. O sea, no hay nadie que esté dispuesto a ponerse al otro lado de la mesa y decir yo te vendo petróleo en 3 meses más a 60 dólares el barril. Eso no existe, porque el mercado no es capaz de opinar sobre esto. Entonces, opiniones de observadores, puede haber muchas, pero la mejor forma de saber si hay una opinión de verdad es si alguien está dispuesto a poner plata por esa opinión. Y hoy día en el mercado nadie está dispuesto a poner plata, ni porque este precio va a caer fuertemente, ni porque va a subir fuertemente. La única posición que hay hoy día es que esto se va a mantener en el corto plazo. Y de mantenerse en el corto plazo, continuar aplicando este mecanismo significaría un costo fiscal del orden de 4.000 millones de dólares. Quiero señalar que el mecanismo MEPCO no aísla al país de los precios internacionales. El mecanismo MEPCO lo único que hace es retardar cómo se transmiten las alzas al precio interno. O sea, cuando nos haya costado 4.000 millones de dólares, si el precio internacional sigue en los mismos niveles actuales, el precio público va a ser el precio público que vamos a ver el jueves. No va a haber cambiado el MEPCO ese precio público. Y la pregunta es si estamos en condiciones de exponernos a perder 4.000 millones de dólares para retardar por cierta cantidad de meses el alza. Y quiero argumentar que en esta circunstancia en que nos encontramos, la prudencia fiscal nos aconseja no gastar esos recursos. Siguiente, por favor. Se ha dicho que en el pasado esto se pudo hacer. Por ejemplo, con motivo de la guerra de Ucrania, hubo una compensación, se amortiguaron las alzas, etc.
no voy a cuestionar la decisión que se tomó en el 2022, ¿no? En ningún caso, pero sí voy a destacar que las circunstancias son distintas. Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Primero que nada, la magnitud y la violencia del alza. En las primeras 3 semanas de la guerra, en 2022, la gasolina subió 10% y en las circunstancias actuales subió 30%. El diésel en las primeras 3 semanas de la guerra de Ucrania subió 20% y ahora fue 60%. Entonces, cuando tú partes estabilizando un alza del 10 o del 20, partes con gastos muy pequeños. Pero cuando partes estabilizando alzas del 30 o del 60, el cheque es muy grande inmediatamente. Terminó siendo un cheque muy grande al final, sostener los precios durante un tiempo hasta que subieron en el mercado local costó del orden de 2.500 millones de dólares, pero se partió con montos más chicos. Aquí partimos con un cheque muy grande por semana, un cheque enorme, digamos, 140 millones de dólares es un número extremadamente grande. Lo he dicho en otras oportunidades, con 140 millones de dólares se resuelven todas las listas de espera oncológicas, o sea, con lo que se gasta la plata en una semana, y en 3 semanas y media se financia toda la reconstrucción de Ñuble y Biobío. No son números chicos, ¿no? En segundo lugar, en dicha época la deuda pública era 40.000 millones de dólares menos que la actual. En eso es cosa de ver los números nomás, y se disponía también de fondos soberanos que pasaron de ser del orden de 8.000 millones de dólares a menos de 4.000 hoy día, y los otros activos del Tesoro Público, que en el fondo es la caja, en esa época eran 3.500 millones de dólares, 31 de marzo del 22, y el 31 de diciembre del 2025 son 40 millones. Entonces, la verdad es que nuestra circunstancia es distinta porque la crisis que se vive hoy día es distinta. Está en el centro mismo de la producción y transporte petrolero mundial. Es un conflicto extendido en muchas naciones. Hay distintos países que pueden entrar a la guerra, que pueden sumarse, que no pueden sumarse. Y los impactos pueden ser demorarse en revertirse. Y es por ello que en nuestro caso hemos optado por la prudencia en materia fiscal. Me han dicho también otras ideas, ¿no? ¿Por qué no elimina el impuesto específico? Bueno, el impuesto específico se ha transformado a lo largo del tiempo en una fuente estable de financiamiento del gasto público y recauda 3.000 millones de dólares al año. O sea, tampoco es una opción eliminarlo, no es algo baladí. Y quiero decir que la ley de presupuesto, como está este mecanismo que a veces hacía gastar dinero, muchas veces las leyes de presupuesto, por lo menos las que se pueden registrar hace más de 4 años atrás, 5, 6, 7 años, cuando se ponía el impuesto específico siempre se ponía un poco menos, porque se consideraba la posibilidad de que hubiera un shock y hubiera que no recaudar todo. En esta ley de presupuesto el impuesto específico está considerado un 100%, como que si no hubiese ninguna crisis ni nada, digamos, ¿no? Entonces, no podemos prescindir de eso, nos desequilibraría aún más la ley de presupuesto actual. Entonces, nuestras circunstancias son distintas, y cuando digo nuestras, las del país, no, nosotros estamos aquí velando por los recursos de todos los chilenos, y las circunstancias del país son distintas. Las circunstancias de la guerra son muy distintas a las de la que ocurrió antes. Se califica hoy día por la Agencia Internacional de Energía, la autoridad en la materia, que esta es probablemente la amenaza al comercio global de crudo más grande de la historia. Eso, en esos términos se lo califican. Y la situación de estrechez fiscal nos genera una cosa muy complicada. Quisiera también mostrar este otro cálculo, que está basado en la encuesta de presupuestos familiares del INE,
porque he escuchado en el último tiempo que con las medidas que hemos tomado, que las voy a detallar en un minuto en qué consisten a nivel administrativo, usando las facultades que tiene el Ejecutivo para ello y usando la propia ley del MEPCO, se afectarían las familias de clase media. La verdad es que, claro, todos en Chile hay una motorización elevada, todo el mundo, unos más, otros menos, ocupan gasolina, ¿no?, para llenar el estanque. Pero es un hecho que las familias de más alto ingreso ocupan más gasolina que las de bajo ingreso. El 20% más rico, conforme a la encuesta de presupuestos familiares, gasta, y el 20 más rico son los que ganan familiarmente más de 3 millones de pesos al mes. Gastan 30.000 pesos al mes para llenar el estanque. Perdón, no, sorry. Con el subsidio que hoy día se está entregando, o con el impacto fiscal que se está sufriendo, 30.000 pesos van a las familias de más alto ingreso, los que ganan 3 millones de pesos más al mes. ¿Cuánto va la clase media, a la que tiene ingresos del orden de 1,5 millones al mes de este subsidio? Van 10.000 pesos. ¿Y cuánto va la clase más modesta, el 20% más pobre? Van 4.500 pesos. Entonces, este es una ayuda bien particular, porque para poder darle 10.000 a la familia de clase media, le estamos dando 30.000 a los que ganan más de 3 millones de pesos al mes. Porque es un subsidio indiscriminado, ¿no? Para darle 30.000, para darle 4.500 al segmento más pobre de Chile, le tenemos que dar 30.000 a los que ganan más de 3 millones. Los que ganan más de 3 millones, con este mecanismo, reciben 7 veces más que el más pobre y 3 veces más que la clase media. Ese es el número objetivo. Este no es un subsidio que primordialmente apoya a la clase media, este es un subsidio a la gasolina, y la clase alta anda más en auto, tienen más autos per cápita, viajan más y ocupan más gasolina, y por lo tanto son mayores beneficiarios de este subsidio. O del impacto fiscal, digamos, va en mayor beneficio de ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Por favor, la siguiente, por favor. Ok, cuando en este mismo Congreso se creó el MEPCO, el año 2014, Mecanismo de Estabilización, veníamos de un fondo que se había agotado, y ahí se creó el mecanismo. Y cuando se creó el mecanismo, los legisladores de entonces previeron una fórmula para ajustar rápidamente el precio de los combustibles ante desacomples significativos de precios. Eso fue previsto en la ley del MEPCO. Fue previsto un caso de un descuadre muy grande. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy, por medio de la dictación del decreto que nos corresponde dictar el día de hoy, martes, lo que vamos a hacer es hacer uso de las potestades que tiene el Ejecutivo y que previeron los legisladores cuando crearon el MEPCO. Y en uso de esas facultades, lo que vamos a hacer es llevar los precios de la gasolina y del diésel a sus paridades de precios internacionales más el impuesto específico correspondiente. Y eso es lo que conlleva alzas del orden de 370 pesos por litro en la gasolina 93 octanos y 580 pesos por litro para el diésel. Insisto en que si nosotros siguiéramos usando también facultades del Ejecutivo, otras posibilidades que también ofrece el MEPCO, tendríamos que irnos muy paso a paso, exponernos a gastar 4.000 millones de dólares en el proceso, pero al final llegaríamos a las mismas alzas, porque el MEPCO fue concebido no para aislar permanentemente los precios locales y los internacionales, sino solamente para retardar cuánto suben. No es una opción tampoco, si ustedes leen el cuerpo legal del MEPCO con detalle, no es una opción haber dicho, a ver, los 370 repartámoslo en 4 semanas, 100, 100, 100 y 70. El mecanismo que activa esto es
1 o 0. O sea, o lo subimos o lo mantenemos chico. Y una vez que lo subimos, volvemos a una banda, que es la banda típica. O sea, después de esta subida, el MEPCO vuelve a operar dentro de una banda de más o menos 5% en torno a los precios centrales que determina la Comisión Nacional de Energía. Perdón. Por lo tanto, eso es lo que vamos a determinar por medio de decreto el día de hoy. Y conscientes de que esto genera un impacto muy relevante y puede generar alzas de precio donde nos preocupa más en la locomoción colectiva, que es la que ocupa la clase media, porque ocupa menos, en la estadística parece que ocupa menos gasolina el auto precisamente porque ocupa más la locomoción colectiva. Entonces, a nivel administrativo, y vamos a la siguiente, estas son las medidas de contención, que son 7 medidas. La primera es por la vía administrativa, presupuestaria, y es proveer los recursos al sistema de Transantiago para que no suba las tarifas a público en cualquiera de sus modalidades durante todo el año, todo lo que resta del año, incluyendo diciembre. Sin letras chicas, sin cláusulas, etc. Estamos preocupados de la gente que va a tener que usar la locomoción colectiva. Va a haber más gente que va a usar y esas personas no pueden tener la incerteza de cuánto les va a costar durante el resto del año. Y este es un monto que podemos solventar y es infinitamente más bajo que mantener el gran subsidio y el gran impacto fiscal a todo el país, digamos. En segundo lugar, obviamente, aquí hay que seguir el principio de paridad con las regiones, que se llama también la ley espejo, y vamos a proveer a las regiones, conforme a lo que establece esta ley, de una cantidad de recursos idéntica a la que se le va a entregar al sistema de Transantiago, para que sea ocupada en las regiones a efectos de también contener en regiones los impactos de la locomoción colectiva. Lamentablemente las regiones no se puede hacer de modo centralizado, porque en Santiago hay un sistema único, pero vamos a entrar en las regiones. Y también, dicho sea de paso, vamos a contemplar las provincias que están en la región metropolitana y que no necesariamente tienen el acceso a la red. Esas son las primeras dos medidas, pero tenemos que preocuparnos también de lo siguiente, que el transporte colectivo no solo es abastecido por Transantiago y los buses, sino que también es proveído por los taxistas, los taxis colectivos. Y constituiría una suerte de daño muy grande a esos empresarios y también a la gente que ocupa ese transporte, si solo nos preocupáramos del Transantiago y no compensásemos o intentásemos compensar de un modo significativo a los que proveen servicios sustitutos. La gente que va a usar taxi colectivo tiene que también saber que su precio no va a tener un impacto completo o muy grande en el precio. Y para eso hay que apoyar a los que proveen ese servicio. Así como estamos apoyando al Transantiago, hay que apoyar a estos empresarios. Y esto ocurre a lo largo de todo Chile. Aquí estamos hablando de algo más de 100.000 taxis colectivos registrados en el Ministerio de Transporte que cubren todo el país. Y para ello hemos considerado el otorgamiento de un bono de 100.000 pesos mensuales por taxi, por espacio de 6 meses, para la compra de combustible. Cualquiera sea este combustible, paréntesis, porque hay distintos tipos de combustible, no son gasolina y diésel, también está el GLP y el gas natural. Eso es por un lado, y eso está marcado en amarillo porque eso es parte de este proyecto de ley. Para eso se necesita un proyecto de ley y por eso estamos acá. Es uno de los 3 motivos por los cuales estamos acá.
la otra medida es reducir el precio de la parafina al valor que tenía en febrero y mantener ese valor durante todo el otoño e invierno, o sea, básicamente hasta el 30 de septiembre de este año. Y eso también requiere proyecto de ley, porque eso requiere, al tenor de lo que tenemos en nuestros cuerpos legales, requiere ponerle más dinero al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y parafina. Y estamos solicitando que por la vía del proyecto de ley que estamos presentando hoy día, ese fondo aumente en 60 millones de dólares, monto con el cual, según nuestros cálculos, tenemos como para mantener esos valores hasta septiembre. Ustedes dirán, ha subido la parafina la última semana y probablemente va a subir el jueves si no se aprueba este proyecto de ley también. Eso ha subido nuevamente porque los decretos que determinan los aumentos de precio de parafina solo pueden reducirse ese precio o fijarse al tenor de cómo opera el FEPCO, solo así se puede intervenir. Pero además, si vamos a apoyar, no se puede apoyar más allá de lo que permite el fondo. Y el fondo hoy día tiene 5 millones de dólares. Por lo tanto, yo en cumplimiento de la ley, he estado, no me toca sino dictar decretos que van asumiendo el precio de la parafina. O sea, el precio de la parafina empezó a reflejar el impacto internacional porque no tiene instrumentos para ser protegido. El MEPCO dejó fuera la parafina. Y por eso en la parafina estamos viendo los efectos. Por fortuna, aún no entra el otoño en su plenitud, pero nuestra propuesta acá es dotarlo de fondos para retroceder el precio al precio de febrero, que es algo menos de 1.000 pesos puesto base Santiago, cerca de 1.000 pesos. Finalmente, la medida número 5 es procurar hacer de este desafío una oportunidad. Esto nos viene a recordar de nuevo nuestra profunda dependencia de los combustibles fósiles. El mundo hoy día geopolíticamente es un mundo distinto, es un mundo con más riesgo, es un mundo con más incertidumbre. Y Chile, en cambio, tiene potencial energético gigante. O sea, tenemos la mejor radiación solar del mundo. Incluso por condiciones climatológicas, nuestras posibilidades de generación solar son más altas que en Arabia Saudita, que en el desierto del Sahara. Se han hecho inversiones. Hay otros problemas del sector eléctrico que se tienen que resolver, pero potencialmente tenemos la posibilidad de tener precios extremadamente competitivos. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad también de otorgar la posibilidad para taxis y taxis colectivos que quieran pasarse a electromovilidad, que adquieran un vehículo con condiciones de créditos preferenciales, un programa que ya hemos conversado con el Banco Estado, y esa es una disposición que va a haber de crédito. Créditos que hemos pensado que sean a 6 años plazo, con primera cuota pagada el mes 6. En materia del transporte de carga, la verdad es que lo que podemos ofrecer es entregarle a los transportistas lo que vienen pidiendo hace muchos años, que es seguridad y dignidad en la ruta. Estamos ahorrando estos recursos y estamos tratando de vamos a ser fiscalmente muy prudentes precisamente para tener recursos suficientes para atender estas necesidades, la necesidad de seguridad y en el caso del transporte de carga carretero también dignidad, lugares de descanso. Se ha prometido muchas veces, ha habido mesas de trabajo. Lo que yo me comprometo y en las conversaciones que he tenido con algunos gremios del transporte, los gremios del transporte son muchos, así que uno se reúne con algunos, digamos, que son los que han pedido reuniones, hacer un plan concreto a 4 años donde uno va viendo puntos específicos donde se va a instalar las zonas de descanso con los polígonos, con las áreas que correspondan, porque muchas veces no corresponden, y con las medidas de seguridad que correspondan. Finalmente, lo que enfrentamos es un esfuerzo país, unos más, otros menos, como vimos las familias que se benefician y llenan el estanque con a costa de un impacto fiscal, todas van a tener que solventar, van a solventarlo más las más de alto ingreso, pero también le va a tocar a las de clase media en lo que les toca,
aunque sea un tercio de lo otro. Y por lo tanto aquí lo que corresponde es que por este periodo transitorio, sumemos también a industrias que normalmente no pagan este impuesto, porque tienen un 100% de devolución. Y la propuesta del proyecto de ley, y esa es la tercera parte del proyecto, es superar transitoriamente ese crédito diferenciado y llevarlos al mismo régimen que tienen las empresas de transporte, que fue una propuesta del diputado Bianchi el día de ayer y que coincidentemente también nosotros la habíamos considerado también en ese minuto. No vamos a cambiar todo el código tributario hoy día, no tenemos el tiempo, estos son temas de más largo plazo. ¿Por qué insisto tanto en la transitoriedad? 6 meses al bono de los taxistas, 6 meses a este financiamiento, porque estoy tratando de replicar lo mismo que habría ocurrido con el MEPCO. El MEPCO en 6 meses habría transmitido los precios. No los vamos a poder transmitir inmediatamente, pero durante este periodo vamos a amortiguar en estos sectores y por eso estas medidas son de 6 meses. Es otra discusión si esto uno no va para pensar algo más definitivo, es una discusión ya mucho más larga. Por lo tanto, el proyecto de ley básicamente contiene esos 3 elementos. En su artículo 1 autoriza al ministro de Hacienda para incrementar por hasta 60 millones de dólares el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que es lo primero que hay que hacer para poder contener el precio de la parafina. Y en el artículo número 2 reemplaza la fórmula de cálculo del crédito, porque si solamente aumentamos el fondo, pero no reemplazamos la fórmula, nos vamos a ir con la fórmula que existía, que no necesariamente nos va a llevar a mantener el precio de la parafina constante. Por lo tanto, modificamos la fórmula para que en la práctica permita mantener el precio de la parafina en el promedio registrado en febrero. El tercer artículo crea un bono mensual de 100.000 pesos para los propietarios de taxi y taxis colectivos por hasta 6 meses para la compra de combustible. Y el artículo 4 reduce transitoriamente el porcentaje de recuperación de impuestos específicos a contribuyentes no transportistas, equiparándolos al régimen que aplica a las empresas de carga. El bono es transitorio y la reducción del porcentaje de recuperación también es transitoria. Y el fondo de parafina está calculado para que dure, la verdad es que hasta diciembre. Eso es el proyecto de ley, ese es el contexto. Enfrentamos situaciones, una crisis histórica a nivel internacional y enfrentamos circunstancias muy complejas en materia fiscal y por lo tanto nuestra decisión ha sido traspasar los precios internacionales a los locales y amortiguar a los usuarios del transporte colectivo, entendido en un sentido amplio, no solo buses, en Santiago, regiones también, taxis colectivos, y también sostener el precio de la parafina al mismo nivel que tenía en febrero. Y para lograr esto, sin impacto fiscal, de hecho, es que hemos llamado también a las industrias que normalmente han estado exentas del pago de este tributo a que pongan su parte, todo esto por espacio de 6 meses, que es más o menos el espacio en que tendrían que haber ocurrido las alzas igualmente. Tenemos artículos transitorios, básicamente uno que las modificaciones para efectos de aplicar el tema de la parafina entren en vigencia a contar de la fecha de publicación de la ley en el diario oficial, de tal modo que en los sucesivos decretos podamos bajar el precio de la parafina. El segundo transitorio habla del plazo para el reglamento, a efectos del reglamento que va a permitir el bono a los taxis colectivos, taxi colectivos, que establecemos sea dictado entre los 30 días siguientes a la publicación de la ley en el diario oficial. Y el tercero transitorio es la asignación presupuestaria del mayor gasto que irrogue esta ley. Eso es básicamente el proyecto. Les he explicado el contexto y básicamente estamos acá para poder amortiguar, fijar el precio, mantener con seriedad fiscal
el precio de la parafina del nivel de febrero el resto del año, para apoyar al sistema de transporte de taxi colectivo, para hacer que un sector que hasta ahora no tributa en esta materia contribuya a este esfuerzo. Y todo eso porque estamos velando por los recursos públicos que lo estamos ocupando para sostener también el precio del Transantiago hasta diciembre de este año, sin cambio alguno, y entregar el equivalente en regiones. Esa es nuestra situación y nuestra posición hoy día, y les agradezco la atención y atento a las preguntas. Muchas gracias, señor ministro. No sé si alguien más de la Ejecutiva quiera hacer uso de la palabra antes de dar la palabra a los parlamentarios. ¿No? Ofrezco la palabra al diputado Diego Chalper. Con la palabra al diputado Carlos Bianchi. Bien, gracias, presidente, ministros y a quienes le acompañan. Primero, no puedo no decir que, así como yo, me imagino que la gran mayoría hace ver que nos resulta del todo imposible de compartir el autoritarismo que ha habido, y están en todo su derecho, vía decreto, de evadir la discusión democrática en este Congreso. Dicho eso, uno tiene que preguntarse en una crisis si uno está para gobernar o administrar. Porque si estoy para gobernar, tendré que tener la capacidad de encontrar todas las vías para no terminar afectando a el eslabón más débil, en este caso las personas. Y es ahí cuando uno ve que se pueden gobernar con medidas que, no siendo populistas, sí tienen que recoger el que los efectos no terminen por afectar y perjudicar el eslabón más débil, en este caso las personas. De lo contrario, es una administración simple, básica, economía muy simple. Si tengo una crisis económica, le traspaso al otro la responsabilidad, que es lo que estamos hoy día observando. Lo digo porque efectivamente nosotros habíamos hecho una propuesta como bancada y la habíamos titulado donde si pagamos todos, pagamos menos. Y esto tiene una lógica, no solo es un eslogan o no solo es una frase, porque el ministro lo ha señalado acá, recoge parte de nuestra propuesta, donde resultaba del todo impresentable que toda la carga, todo el costo fuera traspasado solo a las personas, y la gran minería, las forestales, las empresas navieras, aéreas, siguieran estando exceptuadas del pago de estos tributos. Y eso en parte se recogió, pero se recogió no de la forma en que hace que, en definitiva, este costo sea un menor costo finalmente para las personas. Homologa lo que hoy día ocurre en el transporte del rodado mayor, en este caso los camiones, y por lo tanto van a tener la correspondiente devolución de los impuestos. Y hay que hacerse otra pregunta, por su intermedio, estimado presidente, al ministro. ¿Cuánto gana el Estado de Chile con esta mayor recaudación, con estos mayores impuestos? Y si gana más, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque vamos a tener inflación, el costo de la vida se encarece, todo va a costar más caro, por lo tanto el IVA es más caro. ¿Cuánto recibe el Estado de Chile por materia de estos mayores impuestos de estas alzas? Entonces aquí uno ve que hay una discriminación tributaria. Y esta discriminación tributaria tiene que ver con que finalmente el eslabón más débil, las personas, son las que terminan pagando todo este costo. Aquí algo se dice de la clase media, pero la verdad es que no existe ningún instrumento paliativo para esta clase media. Y esta discriminación tributaria que he señalado da cuenta de que las mineras van a quedar en una condición no igual a las personas. Van a quedar en una condición igual al transporte del rodado mayor de los camiones por un lapso de 6 meses.
y la gran minería, las forestales, las mineras, se van a ver absolutamente también no tan afectadas como si lo va a hacer la gente. Quiero hacerle otra pregunta, por su intermedio, presidente, a nuestro ministro aquí presente. ¿Cuánto más va a ganar Copec? ¿Cuánto más va a ganar Aramco? ¿Cuánto más va a ganar la Shell? Porque además, en el caso de Copec, compran el petróleo, el diésel, también afuera. Y otra pregunta, ¿Copec está comprando al mismo precio que compra ENAP? ¿O tal vez hay algo más de eficiencia y compra más barato? ¿Eso será o no traspasado? ¿Qué pasa con ENAP, la empresa nacional de petróleo, que es la que refina? ¿Por qué no se transparentan los costos? Entonces, cuando se llega a un alza de 370 pesos el combustible de 93 octanos, yo me pregunto, ¿por qué no nos traen acá no solo el relato? Tráiganos la cifra para que esta comisión especializada pueda analizarla. Por eso es que señalo que la discusión no puede ser express, no puede ser una discusión de algunos minutos, que algunos intervengamos y tengamos que, ¿no es cierto?, chicoteados, votar en la sala en el transcurso de hoy día de la tarde. Eso resulta del todo impresentable. Otra pregunta, por su intermedio, presidente, a nuestro ministro. Ministro, la región de Magallanes que represento tiene un subsidio al cabotaje, así como tiene un subsidio al gas, que usted lo conoce, que es del orden de más del 50% de lo que es el ingreso o el presupuesto del Ministerio de Energía. Este subsidio al cabotaje hace que, como el combustible viene de la zona central a la zona austral de Magallanes, venga con un subsidio para que deje no más bajo el combustible que en Santiago de Chile o en la zona central, no, lo deja un poquito más alto, ni siquiera un mismo precio. Y se ha venido permanentemente señalando que ese subsidio al cabotaje va a ser retirado, va a ser quitado. Entonces, a mí me parece que eso también necesita, a lo menos en esta presentación, una respuesta. Finalmente, presidente, a mí me resulta imposible. Yo entiendo lo que ha explicado el ministro, que él no está para caerle bien a nadie, no está para ser simpático con nadie. A mí no me interesa que usted sea simpático ni le caiga bien a nadie, porque aquí tenemos que no solo ver una política económica, ministro. Usted está en un cargo político público. No hay una administración de una empresa, no hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse, como fue el caso de los pollos. Aquí estamos hablando de una situación de las personas en Chile. Estamos hablando de... No, es que esto funciona así, disculpe, pero presidente, sí, presidente, pero es que refiérase al proyecto. Si va a tener un tema con el ministro, puede conversarlo con él después de la comisión. No, es que... No, si no, señor, vamos, no, es que esto es el sistema, discúlpeme. Diputado, por favor, gáneselo. Es presidente. Está a la altura de su experiencia. El sistema funciona así, no era mi interés ni mi intención es cortarle. El sistema lamentablemente se lo cortó, pero yo le devuelvo el minuto, pero le pido que usted es un diputado muy respetuoso, que se refiere al proyecto, porque está hablando de un tema muy interesante respecto a los impuestos, pero ya referirse al ministro no tiene mucho sentido, por eso. Presidente, está bien. Mientras yo fui presidente un año de esta comisión, jamás le corté el micrófono a nadie, aun cuando algunas expresiones pude no haberlas compartido. Pero si algo molesta, yo retiro mis palabras, porque en eso efectivamente he sido un parlamentario toda mi vida tremendamente respetuoso. Pero ¿sabe qué? Esto indigna, esto provoca. Cuando uno escucha una imposición como la que se ha anunciado del incremento de los 370 pesos y más de 500 pesos el diésel, me están llamando los pescadores artesanales, me están llamando los agricultores, me están llamando quienes tienen que verse obligados todos los días al uso del combustible. Y hay efectivamente un efecto que yo entiendo que se ha amortiguado con el transporte público, con los taxis, con los colectivos, el aporte que se le hace. Pero falta más, ministro, falta algo más, porque esta crisis es probable que efectivamente se prolongue. Entonces, yo quiero convocarlo, por su intermedio, presidente, ministro, y termino con esto, a que, bien, usted ya vía decreto ha anunciado lo que se ha anunciado,
nosotros poco y nada podemos hacer con el proyecto que nos traen, que es paliativo, que lo vamos a votar, me imagino yo todo favorablemente, pero quedemos, ministro, en un acuerdo, y se lo pido encarecidamente, respetuosamente, para que podamos ser capaces de entregar medidas que mitiguen de mejor manera el presupuesto nacional, porque esto genera una crisis, genera una inflación, genera un encarecimiento del costo de vida y por lo tanto esta situación o esta presentación que ustedes han hecho en consulta con este Congreso efectivamente provoca, pero el ánimo aún así está para poder trabajar en conjunto otras medidas que mejoren esta situación. Gracias. Gracias, diputado Bianchi, y le quiero reiterar mis disculpas, no fue mi intención cortarle el micrófono, lo que pasa es que para poder hablar, que no pasaba en la sala anterior, no se te cortaba cuando el presidente hablaba, podía mantenerlo permanentemente abierto, ¿ya? Así que eso, voy a ofrecer, ¿perdón? Sí. Presidente, por esta sesión, además, se van a tomar la palabra aquellos que levantaron la mano, ¿sí? Que no se les ha encendido rojo, porque es primera vez que se ocupa esta sala y ustedes tampoco lo conocían. Sí, los que han encendido ya está tomada. Por ejemplo, el diputado Brito le correspondería y no les llame la atención porque él levantó la mano. Eso es lo segundo. Y se corta cuando el presidente hace uso de la palabra. Lo otro, por favor, los diputados titulares tienen que sentarse frente al micrófono. El diputado Durán, por ejemplo, ahora no tiene micrófono y quiere intervenir. Para la próxima vez, entonces, funciona así, por favor. Tiene la palabra el diputado Jorge Brito. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio saludo al señor ministro, a los señores ministros, subsecretarios y sus equipos, y también a todos los compatriotas que siguen preocupados de esto, porque no solamente a nosotros nos preocupa los anuncios, sino además la forma en la cual se ha realizado, que ha generado conmoción pública, y eso para nosotros es un problema que tiene que ser atajado con unidad nacional, y es por eso que quisiera comenzar poniendo a disposición, pero también solicitando respetuosamente al gobierno que no busque generar un ambiente de crisis permanentemente, que incluso antes de asumir veíamos que el tono iba hacia allá y el país necesita estabilidad y progreso para poder salir adelante y en consecuencia, si es necesario enfrentar los intentos por provocar una crisis, en este Congreso lo vamos a hacer siempre buscando el mayor entendimiento y unidad nacional. En relación a esto, particularmente, como bien señaló anteriormente el diputado Bianchi, cada uno de nosotros representa comunidades, sensibilidades, territorios, y acá particularmente ninguna de las medidas propuestas va a significar algún tipo de medida significante para quienes habitan nuestra región de Valparaíso. Los pescadores artesanales que ya se encuentran reunidos en distintas asambleas a raíz de estos anuncios, solicitan de que por una vez haga justicia respecto al cobre que se realiza a ellos por el impuesto específico a los combustibles, cuando ellos nunca han puesto un bote a andar en un camino y ellos requieren de el combustible para poder salir a la mar todos los días. Representan algunas veces el 70% del costo de sus actividades de pesca artesanal. Quienes no son de la zona dirán, bueno, pero son poquitos. En todo Chile son 100.000 pescadores artesanales que se dedican a la actividad a una veintena de miles de botes, y es para nosotros una preocupación especial porque las leyes de este Congreso en distintos momentos le han puesto el pie arriba y no podemos permitir que queden ellos en total desprotección frente a lo que va a significar que su actividad la próxima semana pueda haber duplicado los costos de funcionamiento. Lo otro también que veníamos a plantear en torno a las medidas que son profundamente centralistas, como congelar la tarifa del Transantiago, pero para las regiones solo se comprometen medidas de contención. Y eso en el caso de que la micro funcione, porque en el caso de la región de Valparaíso tenemos a lo menos la mitad de las micros que no cumple con los horarios de recorrido. Entonces es hoy día un mecanismo entre barrios, cerros y vecinos, el compartir vehículos, que ahora también va a verse más complicado. Por eso le quería plantear respetuosamente al gobierno dos asuntos. El primero es que hace exactamente 7 días el ministro Quiroz, en una audiencia, en un seminario del Diario Financiero, comprometió una serie de otras medidas que apuntan a lo mismo, y es a disminuir la carga fiscal. Y eso no puede persistir, no puede perseverar si lo que estamos haciendo en esta oportunidad es recayendo en la cuenta a la gente trabajadora al día a día
con un efecto multiplicador en la inflación y en la economía. Y en consecuencia, nosotros tenemos toda la disposición a analizar mejoras al mecanismo, pero el gobierno tiene que desistir de disminuir el impuesto de primera categoría al 1% de las empresas más ricas del país y de esa manera evitar una caída en la recaudación fiscal que se estima por sobre los 1.000 millones de dólares, que podría ir directamente a financiar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. La otra medida, la reintegración tributaria. Distintos expertos estiman en que haría caer la recaudación en cerca de 800 millones de dólares. Primero, 1.200 millones el impuesto de primera categoría. Reintegración tributaria, 800 millones, van 2.000 millones de dólares. Eso, financiado el MEPCO, es la mitad de lo que el propio gobierno estima que se requiere para no traspasar el costo del aumento de los combustibles a las familias. La mitad. Entonces, si es que hay que apretarse el cinturón aprieta por todas partes por igual. Pero aquí lo que nos proponen es que no. El cinturón se aprieta abajo y se suelta arriba. Y lo que nosotros no podemos permitir es que la cuenta de esta crisis llevada, hay que decirlo, por malos gobernantes, porque esto es una guerra que se pudo haber evitado, hoy día la van a terminar pagando la fuerza trabajadora del país. En consecuencia, hacemos un llamado al gobierno a que pueda desistir de los anuncios realizados hace una semana y de esa manera enfrentar en unidad nacional la crisis que se está llevando adelante. Y lo segundo, en relación a algunas indicaciones que hemos estado formulando con la diputada Gael Llomas, relativas, por ejemplo, a establecer un cobro a los patrimonios superiores a 3.600 millones de pesos, en donde se cobre un 1% sobre los 3.600, es decir, que los 3.600 estarían exentos sobre un 1%, que permitiría también ir nutriendo la recaudación fiscal en pos de alivianar la cuenta que hoy día se la va a llevar la clase trabajadora. La mitad de las trabajadoras y trabajadores de nuestra región de Valparaíso no gana más de 600.000 pesos al mes. 600.000 pesos al mes. Y en consecuencia nosotros no vamos a estar disponibles para que eso no sea lo principal que nos convoque, a sesionar si es necesario todo el día, toda la noche, pero que el día jueves no tengamos un caos en las bencineras del país, producto de un mal manejo financiero de lo que viene a ser la primera crisis de este gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado José Carlos Mesa. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición al ministro y a su equipo, porque nos deja claro una cuestión que de alguna manera ya se intuía desde las primeras noticias que se tienen sobre la guerra en Medio Oriente, sobre la magnitud y el impacto que esto iba a tener en la economía mundial. Me permito, presidente, hacer algunos comentarios respecto de algunas de las intervenciones que ya se han hecho. Porque, a ver, por su intermedio al diputado Bianchi, yo entiendo perfectamente, presidente, que hay que tomarnos esto con calma. O sea, hay que estudiarlo a fondo. Pero también tiene que ser con sentido de urgencia, porque tenemos un invierno que se acerca raudamente. Tenemos un alza que se va a hacer efectiva ya en los precios el día jueves. Entonces, hay que buscar el sano equilibrio. Y porque hay discusiones express y discusiones express. O sea, una cosa es discutir esto con la premura y la urgencia que necesita, pero también con la profundidad que espero le podamos dar. Y lo voy a nombrar casi a modo, presidente, de recordatorio divertido. La discusión express del pajarete. O sea, hay discusiones express y discusiones express. Qué bueno que esta sea una discusión rápida, pero estoy de acuerdo en que le demos la profundidad que se merece. Lo segundo, presidente, es que a mí me queda una duda, o yo no lo logré entender en la profundidad que se requiere, porque dentro de la exposición que hace el ministro, nos explica en un momento, lo anoté aquí en mis notas al pie de página, digamos, en la lámina donde se habla de que el consumo de combustible en Chile depende un 100% de las importaciones, que el aumento del precio final puesto en Maipú, ¿cierto?, de la ENAP,
de 580 pesos el litro de diésel, se reduce a cero el impuesto específico, lo mencionó. Y respecto de la gasolina 93 octanos dice que se reduce el impuesto, no a cero, pero se reduce. Entonces, después más adelante nos explica que una de las cosas que no se podrían hacer es eliminar el impuesto específico. Entonces, yo no entendí muy bien si el impuesto específico en el fondo impacta o no impacta en el precio, y de impactar, cómo ese impacto cambia o se modifica según la aplicación de este mecanismo de estabilización. Me gustaría entenderlo para después uno mismo poder explicarlo a la gente. Y en tercer lugar, presidente, creo que es importante que acá nos pongamos del lado de las soluciones. Yo he escuchado dos intervenciones previas, ¿cierto?, de los diputados Bianchi y Brito, que con las legítimas diferencias que tiene cada uno, ¿cierto?, con el gobierno y con el ministro presente, también plantean opciones de solución distintas a las que se están planteando acá. Yo creo que ese es el camino. Primero, efectivamente, estas son medidas de toda lógica, que es importante que las terminemos aprobando con la urgencia, pero con la profundidad que se requiere. Pero también yo creo que es una buena oportunidad para plantearle al ministro algunas otras medidas que se pueden tomar pensando en el bolsillo de la clase media y las personas más vulnerables. En el distrito que me toca representar, es un distrito particularmente dominado por las carreteras, por la autopista urbana, ¿cierto? Tenemos Vespucio, que cruza Huechuraba, pasa por Renca, pasa por el borde de Cerro Navia. Tenemos la autopista central, ¿cierto?, que pasa por Quinta Normal y Renca. Tenemos la ruta 5, que pasa por Santiago Centro, se mete después en Independencia, Renca. Y tenemos la autopista Costanera Norte. Todas estas autopistas también implican un gasto muy sensible para los vecinos. El uso del tag. Yo no quiero proponer ni voy a proponer, presidente, por su intermedio al ministro, ninguna medida que sea populista, pero sí me permito sugerirle que se estudie la posibilidad de reducir, conversar con las concesionarias a través del Ministerio de Obras Públicas, particularmente de la División de Concesiones, porque existe la posibilidad de alargar quizás de repente los plazos de concesiones a cambio de una reducción de la tarifa del TAC. Y eso también impactaría directamente en el bolsillo de los chilenos que usan día a día y pagan mes a mes la cuenta del TAC. Creo que eso, no sé si es posible, no es un tema que haya estudiado a profundidad, pero sí, mientras escuchaba tanto a los diputados Britos como Bianchi, decía, bueno, pongámonos del lado de las soluciones y propongamos otra medida, pensemos en medidas distintas que pueden sumarse a las ya propuestas por el ministro, para ver si es que dentro del trabajo que está haciendo el ministro Raúl en Obras Públicas, esto se puede estudiar. Y finalmente, presidente, una mención a una cuestión de principios de derecho político. Hay cosas que tienen que pasar por el Congreso, sí o sí. El mejor de los ejemplos es este proyecto de ley que se presenta, y otros que me imagino que se van a venir en el futuro. Pero hay otras cosas que se le exige a los gobiernos como ejecutivo que hagan en ejercicio de su independencia como poder del Estado. O sea, yo creo que no es constructivo molestarnos porque el presidente gobierna. Así como tampoco sería productivo que el presidente se molestara con el poder legislativo porque legisla. Y le damos el tiempo a las discusiones y a veces alargamos más de lo que a un presidente le podría gustar una discusión. El Parlamento está para parlamentar, el Ejecutivo está para ejecutar. Creo que es importante que reforcemos eso. Yo agradezco que tengamos, presidente, un gobierno que tome las medidas a pesar de que son difíciles, a pesar de que son impopulares, pero que son necesarias.
Le dejo planteadas las preguntas, presidente, por su intermedio al ministro y también no esperando que me pueda dar ni siquiera una respuesta ahora sobre el tema de las concesiones y el precio del TAG, pero sí que al menos puedan conversarlo cuando llegue la oportunidad con el ministro de Obras Públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Coloma. En estas situaciones es medio imposible no empatizar con la clase media y con quienes están en la peor situación, ya sea personal, familiar, en relación a esta crisis energética. Lamentablemente la guerra ataca duro y ataca sobre todo el precio del combustible y eso es una realidad. Pero la respuesta del gobierno en relación a distintos puntos y subsidios claramente es positiva. Yo creo que nadie de acá lo va a rechazar. Yo creo que nadie va a negar que estos son una ayuda para ciertas partes. Pero también hay que decirlo con todas sus letras que nosotros esperamos que esta sea la primera batería de medidas en relación a esta crisis. Porque lamentablemente esta crisis pega muy fuerte y sobre todo a la clase media. Solo por nombrar un poco algunos lugares o personas, los transportistas escolares también lo sufren, los agricultores también les pega de gran forma el alza de los combustibles y también aquellos viven en lugares rurales, ya sea en la región metropolitana como en el resto del país, lamentablemente les pega muy fuerte, solo por nombrar un par de zonas. En Aculeo, en Paine, prácticamente la frecuencia de los buses públicos es muy baja. Entonces, lamentablemente, el uso del transporte público pasa a ser una obligación. Lo mismo en zonas de Melipilla y de todo el resto de las regiones. Así que eso sería un punto que yo creo que a futuro sería sumamente positivo. Acá, por su intermedio, presidente, el diputado Brito dijo que lamentablemente, cito, esta crisis está llevado por malos gobernantes, si no me equivoco, diputado. Y yo creo que es verdad, pero que estuvo gobernado por peores gobernantes. Lamentablemente la situación fiscal de 40.000 millones de dólares es un hecho sobre la causa que no se puede dejar pasar en vano. Acá hay muchas responsabilidades por su intermedio, presidente, del expresidente Gabriel Boric, del ministro Grau, ¿para qué decir del ministro Marcel? O de la supuesta mejor DIPRES de la historia, que hay que decirlo que lamentablemente en temas fiscales fue sumamente negativa, solamente por nombrar errores de cálculo de los ingresos fiscales u otros proyectos, por ejemplo, el gas a precio justo, casos como el caso de los convenios también impacta y tuvieron una repercusión mayor en relación a las finanzas públicas. ¿Para qué hablar de los robos en la reconstrucción de los incendios? Y hoy en día un tema que está muy vigente, que es el tema de las pensiones de los distintos delincuentes y terroristas. Estas son una de las muchas cosas que también llevaron a las finanzas públicas a estar mucho más alicaídas. Yo creo que claramente todos estos puntos hay que aprobarlos, pero espero que esto sea, y parto al inicio, la primera batería de medidas para las clases medias y a quienes más le duele el bolsillo por esta crisis energética, que claramente aquí el gobierno no tiene nada que ver, sino que es por un tema de contexto internacional, pero espero que en un futuro, cuando se aprueben estas medidas, vengan un par de medidas más. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra al diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a toda la comisión, también al ministro, al subsecretario, ministro Express, también bienvenido. Bueno, primero como contexto hay que decir de que estamos acá discutiendo este proyecto por la guerra, que estaba ahí en la introducción, la guerra que inició Donald Trump, Netanyahu, con una invasión a un país y lamentablemente por esas decisiones de ese presidente amigo del presidente de Chile, tenemos que estar pagando estas consecuencias. Segundo, de que estamos, claro, es urgente tramitar este proyecto porque si no, toda esta alza se van a ver reflejada esta semana, pero eso es producto de la decisión política que toma el gobierno. La decisión de no amortiguar el golpe que va a tener este incremento porque no quiere gastar los 4.000 millones de dólares que dice que cuesta. Es una decisión política de dejar de que ese aumento que tiene por comprar internacionalmente, pasarlo a los consumidores acá en Chile, es una decisión política. Por lo tanto, estamos en una urgencia debido a que este gobierno decidió de que ese aumento de 300 y tanto en las bencinas, en el gas 93 octano, y los 500 y tantos mil pesos, o sea, casi el 50% de lo que cuesta hoy el petróleo,
se traspase en el fondo a todos los chilenos y las chilenas. ¿Y quiénes lo van a pagar? Los más pobres de Chile, como siempre. Porque a pesar de las mitigaciones, con el argumento de que no se puede disminuir porque para las personas más pobres van a significar 4.500 pesos porque a lo mejor no ocupan mucho el auto, o la clase media, como le dicen, que va a significar 10.000 pesos porque también ocupan menos el auto que los más ricos, pero hay otras cosas que impactan también en el costo de vida, que no tiene que ver solamente con el costo que puedan usar las personas cuando ocupen el auto, sino que también en el costo de la alimentación. Entonces me gustaría saber, presidente, mi primera pregunta es si en ese costo que estimó el gobierno de los 4.500 pesos está considerado también el costo de la alimentación y todo lo que sube cuando sube el precio del combustible. También este costo se le está pasando a las MIPYME, a las pequeñas, a las microempresas se le está pagando el costo de esta decisión política de no amortiguar el precio porque no se quiere gastar. Porque en la modificación, en el artículo 4, en la modificación del impuesto específico, se está traspasando ahora el costo de recuperar menos por el crédito fiscal a las pequeñas y a las microempresas, o sea, a todos los almacenes que están en mis poblaciones en el Distrito 9, a los talleres, a las pequeñas panaderías, le estamos diciendo que este gobierno toma la decisión de que el costo de esta guerra lo paguen ellos y ellas. Es así, los números están diciendo, solamente cuando hagan su declaración en lo que tiene que ver con el crédito fiscal, ya no van a recuperar el 100%, sino que van a recuperar solamente el 80%, las micros y las pequeñas empresas. Y así está detallado, y entre más grande la empresa, va a poder recuperar mucho menos. Entonces, me gustaría saber también en la próxima pregunta, presidenta, a través de su intermedio al ministro, dice de que la modificación a ese impuesto específico tendría un mayor ingreso, obviamente porque van a poder recuperar menos las empresas, de 124.463 millones. Me gustaría ver si está considerado también ahí en el cálculo lo que se va a perder por menos recaudación, ya que pagar más impuestos significa mayor gasto, menos utilidades y por lo tanto menor impuesto de primera categoría. Quería saber entonces si esa pérdida en los ingresos que va a haber producto de la modificación de este impuesto está considerado en el informe financiero. Y por último, decir que siempre se piensa en que no hay que gastar mucho y cuando no se gasta mucho, el Estado no gasta mucho, finalmente son las personas, los más pobres, los que se ven perjudicados. ¿Por qué siempre se piensa en no gastar y por qué no pensamos en cómo recaudamos más? Como por ejemplo, y me gustaría preguntar también esto al ministro a través de su intermedio, presidente, si ha considerado, por ejemplo, terminar con exenciones que tienen grandes empresas, como por ejemplo las mineras, como por ejemplo las aviones. Estuve viendo un cuadro del Servicio de Impuestos Internos, que no lo puse aquí a mano, pero, por ejemplo, en algunas exenciones habían cerca de 2.400 millones de dólares, que es más de la mitad de lo que este gobierno no quiere gastar, porque dice que es inconducente y que no se sabe si esto va a seguir para después, y eso es obvio, a eso es que habría que el presidente tal vez pegarle un telefonazo al caballero allá del norte y preguntarle cuánto tiempo más va a durar con la guerra, porque de eso depende. Entonces, como para concluir con esa pregunta, presidente, ser más específico, a ver si han pensado en alguna forma de recaudación para poder solventar este gasto y no traspasarle, como digo, el costo de esta guerra, el costo de la guerra de Donald Trump y Netanyahu de Israel, al pueblo de Chile y a las micros y pequeñas empresas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Flor Baise. Gracias, presidente. Bueno, estamos sin duda enfrentando una crisis, yo digo que sí es una crisis o a lo menos una emergencia gravísima desde lo financiero, lo social, lo económico y también lo político. Voy a decir lo político como política pública, porque aquí ha habido intervenciones de colegas que pensamos muy distinto, pero que han manifestado un espíritu de unidad para salir adelante, más allá de las diferencias y de las propuestas que podamos hacer.
Y me parece que cuando se trata de ver las medidas que se están aplicando, aquí también recién decía mi colega que no se quiere gastar, insiste mucho en que no se quiere gastar. Y me parece que el punto también debe estar ahí desde sus inicios en el sentido de conocer y tener la transparencia respecto a la información. Aquí en el documento que tengo, que además lo repetió reiteradamente el ministro, estamos en una guerra de Medio Oriente, pero enfrentamos una estrechez fiscal. Y creo que ese punto es muy importante para que también se nos comente acá las cifras. Se dice 40 millones de dólares respecto a los 4.000 que ocurrían en otros gobiernos, más allá de cuál sector político era que entregaba al país. Entonces, que primero conocer eso de manera global hoy día, porque, o por lo menos la cifra, pero que sea oficial, cuál es la situación que recibe el país hoy día, o este gobierno, respecto a lo que debiese haber sido lo regular, para probablemente sí haber podido enfrentar esta crisis de otra manera. Porque no tengo ninguna duda que esto es porque se está abordando con responsabilidad fiscal, más allá de lo que es los mecanismos de mercado, que ahí podemos tener diferencias en cómo funciona, cómo regula el mercado, pero más allá, digo con la izquierda, pero más allá de eso, también desde nuestro sector, evidentemente que estaríamos con la total disposición a generar mecanismos de contención, de neteo respecto a estas alzas. Entonces, eso es primera línea base que quiero dejar establecida, que esto es porque hoy día las condiciones en que el país se recibe no permiten, a lo menos con los otros temas que podamos ir incorporando, no permiten haber hecho una baja, digamos, mucho más significativa, que hoy día simplemente se está, o no simplemente, pero se está traspasando el costo del aumento de los combustibles al 100% más allá de lo que se está presentando con el proyecto. Entonces ahí hay medidas que son para los más vulnerables, lo que el ministro nos ha explicado. Entonces, primero, en relación a la situación actual, porque también, ministro, por su intermedio, presidente, se dice, ¿por qué no nos endeudamos más? ¿Por qué el país no se endeuda? Usted lo ha dicho, lo he escuchado en otras entrevistas, pero que también esto acá en la comisión quede claro. Entiendo que tenemos más del 41% de endeudamiento. ¿Por qué no se ocupa, por qué no se echa mano al FES, que también lo está aquí en la lámina? Hay también respuesta a ello, pero que eso sea transmitido acá o quede aquí establecido para la historia de la ley, a lo menos también acá en la comisión. Y ahora, yendo a los puntos específicos que usted plantea, ministro, por su intermedio, presidente, quería consultar por qué los 100.000 pesos de subsidio a los taxis, que me parece, ojalá pudiese ser más, pero mi punto es en respecto a lo que es taxis o vehículos de locomoción colectiva o microbuses que no están necesariamente asociados al sistema RES o que están en licitación. En fin, hay muchos otros que van a entrar por la vía de, usted lo había señalado, vía de en las regiones, y hago el punto con regiones, porque van a traspasar a los gobiernos regionales, y ahí me parece que es muy importante que estén considerados los gobernadores regionales, en esto a lo menos se les transmita o sean considerados en el sentido cómo van a bajar esos recursos, porque hoy día hay mucha incertidumbre y poca confianza en que de verdad los recursos que van vía ley espejo en las regiones sean utilizados en materias de transporte, y hoy día a mí me parece que tiene que ser un subsidio directo y rápido, y ese monto creo que también es importante que se pueda determinar de acuerdo a la proporcionalidad de quienes están beneficiando, porque un vehículo, y todo el respeto a los taxistas, que lleva 2 o 3 personas, y un microbús puede llevar 40 o 28 o 30, en fin, sobre todo en los lugares rurales donde hoy día eso golpea mucho, o en las regiones o en todos los sectores más vulnerables. Creo también que en relación al tema de camioneros, hoy día estamos, me parece que va a empezar a cada vez más a estar esto de que todavía falta, más allá de las áreas de servicio, de seguridad, de dignidad, que obviamente yo soy de la macrozona sur y tengo clarísimo cuál ha sido el impacto en todo lo que es el trabajo, cómo lo pueden hacer en materia de seguridad, pero hoy día la verdad que es el bolsillo, y ahí creo que todavía falta buscar alguna otra medida. Ministro, por su intermedio, presidente, hoy día me parece que también no nos podemos cerrar. Yo, primero partir que las medidas las voy a aprobar y con la mayor celeridad, que no significa que las trabajemos a la rápida. Si hay que estar hasta las 12, 1 de la mañana, no sé, estaremos. Y mañana, pero es un tema que hoy día es prioritario. Pero también le pido
que podamos no cerrar a que esto pueda continuar luego y que sigamos buscando formas en cómo se pueda resolver otras necesidades que son los automovilistas comunes y corrientes, y eso ya se ha dicho, es clase media, y aquí seguramente se van a dar muchos discursos en relación a la clase media, pero es real porque hay un segmento no menor, mayoritario incluso de la población, que siente que está quedando con menos beneficios de lo que se les pudiese generar. Entonces ahí hay un tema que todavía creo falta por seguir buscando respuestas, y también me parece que el gas, ministro, es un tema que estamos hablando de energía, hemos hablado de combustibles, pero el gas sabemos y tuvimos una pésima experiencia con el gas a precio justo en el gobierno anterior, que la verdad fue una burla, y creo que ahora también podría haber un espacio para ahí entregar ayuda a los ciudadanos, a los hogares de las familias que no solo cocinan, se calefaccionan, y también para la higiene. Eso es una materia que a mí me parece que podría ser en una segunda etapa, quizás ahora también en esta primera, digamos, buscar alguna medida de solución. Y para concluir, creo que despejarlas dentro de lo que se pueda, dentro de lo que funciona el mercado. Aquí se ha dicho que si le dan el telefonazo al Caballero del Norte, en fin, pero a mí me parece que dentro de lo que nosotros podamos tener certezas, o que usted lo explique, ministro, de qué manera los precios vuelven a su cauce normal, porque aquí lo que está ya instalado es que no, después de la pandemia los precios subieron y nunca más bajaron, o después de otras crisis han subido y nunca más bajan. Me gustaría, por su intermedio, presidente, también tener esa información desde lo técnico, de las operaciones de mercado, más allá de que algunos probablemente nunca van a entender y no van a querer entender, a lo mejor también, o aceptar las respuestas con una mirada, digo, en el sentido netamente y estrictamente de funcionamiento de mercado, que es un tema que sabemos que es muy relevante, pero claro, acá estamos en una instancia también política y no podemos dejar de lado las consideraciones políticas y sociales o de impacto a la comunidad, más allá de cuál sea o no nuestra representatividad parlamentaria en ese sentido. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Aise. Tengo que informarle a los integrantes de la comisión que la sala está llamando a votar. Por lo tanto, a pesar de que estamos citados a la 1, voy a tener que suspender y vamos a tener que continuar a las 3 de la tarde. ¿Ya? Oye, voy a seguir el orden de la palabra de acuerdo a las inscripciones que quedaron, ¿ya? Y para que puedan opinar todos, lo único que les voy a pedir sí es que tratemos de que las intervenciones sean un poquito más breves para que puedan hablar todos y pueda contestar el ministro. Le pido la disculpa al ministro, pero tenemos que ir a votar. Y por haberse cumplido por ahora el objeto de la sesión, se levanta. 3.